el español no siempre existió. El que hablamos hoy, 500, alrededor de 500 millones de hablantes nativos en el mundo, distribuidos más o menos en 21 territorios, no siempre fue como lo hablamos hoy. Ok, ese español, que también se conoce comúnmente como lengua castellana, se llamó así por ser originario de Castilla. Castilla era una región de la península ibérica. Entonces en Castilla se hablaba castellano. Y esta era una de las varias regiones, pero no era la única. Había otra región, como por ejemplo León, donde se hablaba ¿qué idioma? En León, leonés, sencillo. Había otra región que se llama Aragón. ¿Qué idioma se hablaría allá? Aragonés, efectivamente. Había otra región, Cataluña, que todavía existe y aún se habla ese idioma. ¿Qué se habla en Cataluña? Ok, no es el cataluñés, sino el catalán. Perfecto. Y otra serie de territorios. Pero mucho antes, viene una pregunta, alístese octavo y noveno. Mucho antes de que llegaran aquí los españoles, mucho antes incluso del nacimiento de Cristo, llegaron a la península, pues, una civilización que influyó sobre los idiomas que allí habían, las lenguas, el íbero, el celtíbero, el lusitano, el fenicio, y se mezcló con la lengua de un pueblo muy poderoso en lo político, en lo militar, en lo cultural, que invadió todo el territorio de Europa, y con la lengua que traían se mezclaron con estas lenguas antiguas y crearon nuevos idiomas. La pregunta para octavo y noveno, ¿dónde está noveno y octavo? Bueno, la pregunta es, si alguien tiene la respuesta, levanta la mano. ¿Cómo se llamaba ese pueblo poderoso que llegó a Europa y cómo se llamaba el idioma que hablaban ellos y el cual generó la evolución de esas lenguas antiguas? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Cuál era el pueblo y qué lengua hablaban? A ver, no veo ninguna mano. ¿Ninguno? Octavo, noveno. ¿Hay alguna mano por ahí? A ver, aquí el compañerito de sexto, bueno. ¿Cómo se llamaba ese pueblo y qué idioma hablaban? Según yo eran los griegos y el idioma era latín. Bueno, ¿están de acuerdo? Bueno, está como mitad y mitad. Efectivamente, el idioma sí era el latín, pero el pueblo era los romanos. Los griegos habían llegado un poco antes, unos cuantos siglos antes, pero muy bien. Yo creo que hace mérito para el premio, ya que los de octavo y noveno no tenían la respuesta. Perfecto, entonces seguimos, el Imperio Romano y el latín. De la mezcla de ese latín vulgar, y no era el que hablaban los groseros, sino el que hablaba el vulgo, y el vulgo es el pueblo, pues surgieron esas lenguas europeas y aún se hablan. Pregunta para décimo y once. De esa mezcla del latín vulgar con las lenguas anteriores, surgieron un grupo de lenguas, y la pregunta es, ¿cómo se llama ese grupo de lenguas? Y deme 3 ejemplos de esas lenguas. Décimo, once, ¿alguien se anima? Por aquí hay una manita de sexto. Décimo. A ver quién. ¿Por allí? Allí es décimo. Bueno, ok. Recuerde la pregunta. ¿Cómo se llama ese grupo de lenguas? Y deme 3 ejemplos. Son las lenguas románticas y está el español, italiano, francés, castellano y no me acuerdo más. Ok, las lenguas está bien. Siempre se confunde porque piensa que romance es romántico, ¿no? Pero no se llaman lenguas románticas, sino lenguas romances. ¿Y por qué se llaman romances? Porque vienen de la lengua que hablaban los romanos. ¿Listo? Vale, démosle el puntico. Entonces yo le pido el favor, compañerito, que pase aquí al frente. Igual aquí los 2 compañeritos. ¿Listo? Y allí nuestras compañeras del área les van a dar su reconocimiento. Vamos terminando.
Entonces, las lenguas romances. El castellano luego se fortaleció nuevamente porque hubo otra invasión de otro pueblo que duró 800 años en España. Y nos trajo a nuestra lengua una cantidad de vocabulario impresionante. Esa invasión se dio más o menos en el año 700 después de Cristo. Y todos esos años generaron influencia. De tal manera que la pregunta para 10º y 11 nuevamente: ¿qué pueblo fue ese que invadió nuevamente España y cuál era su idioma y su religión? ¿Alguien tiene la respuesta? Después de que cayó el Imperio Romano, vino otro pueblo de Asia, invadió por aquí. ¿Hay alguien que tiene la respuesta? Bueno, dámele la oportunidad a la niña, es de sexto, ¿cierto? A ver si tienen la respuesta, si no avanzamos. Los griegos. Bueno, creo que no, está un poquito desubicada. ¿Son los griegos? No, son los árabes. Los árabes duraron 800 años en España, influyeron mucho sobre la lengua y tenemos, ojo, escuchen esta palabra que utilizamos constantemente: ojalá. Ojalá en árabe es ojalá, ojalá, y significa si Dios quiere. Almohada viene del árabe al-mukhada, que significa la mejilla, porque allí colocamos la mejilla para dormir. Otra, aceituna, de al-zaituna, que significa la aceituna. Aceite, de aisr, que significa zumo de aceituna. Bueno, y muchas más como algodón, azúcar, almacén, aldea, todas esas palabras que empiezan por al, que en árabe significa la o el. Y también fulano, mengano, sutano. Pero nuestra lengua español no se quedó ahí, sigue cambiando. Ustedes han escuchado hablar a un mexicano, a un argentino, a un venezolano. Fácilmente los identificamos porque tienen una entonación, un acento y nombran las cosas de una forma muy particular. Ejemplo, ese maíz que comemos en el cine. En México le dicen palomitas, en Colombia crispetas o maíz pira, en Argentina pochoclo o poporo. Está por ahí Salomé que nos confirme. En Chile dicen cabritas. En Perú, profe Isaac, canchita, ¿sí está bien? Canchita, efectivamente. En Venezuela le dicen cotufa, sí señor. Bien, vamos con una camiseta de manga corta. En México le dicen playera. En Chile le dicen polera. En Argentina le dicen remera. En Cuba, un anglicismo, pullover. En Perú le dicen polo. Muy bien, la camiseta polo. Y en Venezuela, ¿cómo le dicen? ¿La qué? La franela. Bien, ese tubito de plástico que utilizamos para tomar líquidos, en México le llaman popote, en Colombia le llamamos pitillo, en Argentina sorbete, en Chile bombilla, en Perú, ok, decimos que sorbete, cañita o pimpilla, bueno, 3 palabras, y en Venezuela, igual que en Colombia, pitillo. Bien, ese objeto que es para escribir, que utilizamos permanentemente con tinta, en México le dicen pluma, en Colombia esfero o lapicero, en Argentina virome o lapicera, en Chile lápiz pasta, en Perú lapicero y bolígrafo también, y en Venezuela bolígrafo. Y para terminar, ¿cómo se saluda a un amigo en México? Le dicen, ¿qué onda, güey? En Colombia, ¿cómo le decimos? ¿Qué hubo, parce? ¿Qué hubo, ñero? En Argentina, ¿cómo le decimos por allí vía Salomé? ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace, boludo? En Chile, ¿qué pasa? En Chile muy chistoso. ¿Qué pasa, huevón? En Perú. Bueno, habrá varias formas. Aquí tenemos una que dice, ¿qué fue causa? ¿Qué fue causa? ¿Ok? Y en Venezuela, ¿cómo le dicen? ¿Qué cuenta, chamo? ¿Qué dice, chamo? Bueno, y nuestro idioma sigue evolucionando y cambiando. Seguimos con el programa. Somos Capibara. Somos Capibara. Hola, somos Capibara. Hola, somos Capibara.